compartimos los encuentros con las empresas en alianzas de oportunidad. Bien, regresamos con ustedes. Les decíamos que hoy lunes estará siempre, como está cada semana, el doctor Alfredo Polanco con un tema de la actualidad, Gregory. Sí, hoy vamos a tratar, supongo, uno de esos temas tan interesantes que él trata. Así que, señor Máster, cuando usted lo disponga, vamos a ver con el doctor. Con el doctor Alfredo Polanco. Nos dicen que está en proceso su conexión. Bueno, Licho, mientras el doctor llega, hay que indicar que tenemos una novedad en el sector eléctrico. El presidente, el director ejecutivo de la Superintendencia de Electricidad, en el día de ayer envió su carta de renuncia al presidente de la República, Luis Abinader, y esto se produce en un momento en que el gobierno está administrativamente dando instrucciones precisamente a ese organismo para que se reviertan los aumentos que se han hecho últimamente en la tarifa de la electricidad, producto de la firma del pacto eléctrico. Algo que es novedoso es que se indica que la retroactividad en corregir el último aumento no se limita al producido en el mes de julio, sino que va a partir desde el mes de noviembre, cuando inició el proceso de incrementos en la tarifa eléctrica a nivel nacional. O sea, que siendo así, tendremos una tarifa similar a la que hemos venido teniendo en los últimos años. O sea que para iniciar el mes de agosto, esta es una noticia pues muy interesante. Lo que sorprende es, y sorprende para bien, que se haya producido con retroactividad al mes de noviembre. Sí, inclusive cuando el presidente habló en días pasados, que lo abordaron los periodistas, dijo que el último aumento iba a revertirse, a reversarse. Enhorabuena y bienvenida a esa decisión de la Superintendencia de Electricidad. El señor Velasco sale del cargo con efectividad al día de ayer, 31 de julio, a las 8:30 de la mañana, de acuerdo a como consta en la comunicación enviada por a la Presidencia de la República, al presidente Luis Abinader. Bueno, la idea de la renuncia del superintendente, yo pienso que tuvo que ver con varias cosas. El aumento el aumento de los salarios que se dieron, que fueron duramente criticados por la sociedad, porque fueron aumentos que se hicieron en esa parte nada más, y con el aumento de las tarifas. Pero ese es un tema que vamos a dejarlo para profundizar más tarde. Ya tenemos en la línea al doctor Alfredo Polanco, con quien vamos a conversar hoy sobre un tema que él nos trae. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días, Gregory. Y buenos días a nuestro público que, como cada día, de lunes a viernes, está pendiente a las novedades de este importante espacio. Y los lunes, con un tema de bastante interés para nosotros y para ustedes, que es sobre la medicina. En el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente relevante y es sobre la insuficiencia renal crónica. Muchos pacientes nos hacen la pregunta, se asombran cuando nosotros le proponemos tratamiento de sustitución renal, diálisis. Entonces vamos a tratar ese tema ya que cada día tantas personas tienen esta dolencia. 13% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud, tiene algún grado importante de deterioro renal, o sea, algún grado de insuficiencia renal crónica, que posteriormente podría conllevar a lo que es el reto, tratamiento o sustitución renal. Y por eso quisimos traer este tema. Entonces, vamos a entrar en detalle, doctor.
se está Correcto. produciendo como La insu- un pequeño desnivel. Parece que en la comunicación con el doctor, en el aspecto de el internet, como que está afectándose un poco. Pero continúe, doctor, a ver si es aquí que está el problema y si no, lo arreglamos después. Ok, la insuficiencia renal crónica es el deterioro de la función de los riñones que trae como consecuencia una incapacidad de este órgano de realizar todas las actividades que normalmente hacen. El riñón no solamente se encarga de la producción de la orina, sino que los riñones son órganos que producen muchas sustancias, por ejemplo, que es una hormona inestable para la maduración de los glóbulos rojos. Por eso los pacientes con insuficiencia renal crónica, algo antes que van a regulan lo que es el mantenimiento de la presión arterial. Por eso todos los pacientes con insuficiencia renal crónica, lo que es la presión. Por ejemplo, cuando usted ve a un pacientito de 20 años, 25 años con una presión exagerada, usted puede deducir en muchos casos que ese paciente tiene un problema importante de los riñones, que podría ser una insuficiencia renal. También regula lo que es el metabolismo de los electrolitos y del agua. Por eso los pacientes con insuficiencia renal crónica van a estaciones de potasio importante, por la cual el paciente con insuficiencia renal crónica fallece. Otro problema es deficiencia de vitamina D. O sea, la vitamina D nosotros la adquirimos tanto de la dieta como de los rayos solares. Sin embargo, cuando usted tiene sus riñones adecuados, la vitamina D se convierte en D3, que es indispensable para que sea el calcio a nivel intestinal. O sea que si el paciente no tiene vitamina D3, va a tener un déficit de calcio. Entonces, por eso es importantísimo nosotros hacerle entender al paciente que el paciente con insuficiencia renal crónica no es el problema de orinar, de que no puede regular los líquidos, etcétera. Es el paciente que tiene un conjunto de síntomas y signos que todos deben de ser manejados por un especialista del área, que es el médico nefrólogo. Ahora bien, ¿qué es lo más importante de todo esto? La prevención. Y por eso nosotros decimos al paciente, sobre todo los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad hereditaria, como la poliquistosis renal autodominante, las enfermedades inmunológicas, eritematosémicas y otras enfermedades que pueden conllevar a una insuficiencia renal crónica. Otros casos importantísimos son los pacientes que utilizan medicamentos que son tóxicos para los riñones. Los antiinflamatorios no esteroideos, denominados por nosotros los médicos como AINES, antiinflamatorios esteroideos. Estos medicamentos son todos de mayor o menor grado tóxicos para los riñones. Y debemos de tener de la función. Un dato importante es que nosotros debemos de cuenta que aunque los riñones se deterioren exageradamente en nosotros o en lamazos, este paciente no va a presentar ninguna sintomatología en principio. Es decir, un paciente puede tener un deterioro importante de la función renal y no sentir absolutamente nada. Y de ahí viene el problema de que el paciente dice, oh, el doctor me propuso diálisis. El doctor me dijo que mis riñones ya prácticamente tienen una función de un 30% o menos.
Sin embargo, yo no siento ningún dolor. Nunca me ha dolido la espalda. Eso es un tremendo error, que el paciente crea de que si no le duele la espalda, no tiene problema de los riñones. Y hay que decir que la mayoría de dolor de espalda no tiene nada que ver con alteraciones de los riñones. Generalmente el paciente que tiene dolor de espalda tiene lo denominado una lumbalgia mecánica, problemas de la columna, problema muscular, etcétera. Entonces, que como nosotros sabemos ya el porcentaje de que tienen problemas de insuficiencia renal crónica, dijimos anteriormente, entre un 11 a un 13% de la población mundial, y sabemos cuáles son las causas que conllevan a insuficiencia renal crónica, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué nos compete a nosotros como médicos y a usted como paciente? Quizás para enlentecer la progresión de insuficiencia renal crónica y en muchos casos evitar la llegada a diálisis, pues una conducta, una actitud preventiva. Por ejemplo, se demostró que en el año 2020, en el año de la pandemia, el 44.4% de todos los pacientes que requirieron terapia de sustitución renal, es decir, los pacientes que de una manera u otra presentaron un deterioro irreversible de la función renal, que requirieron diálisis o trasplante, la causa principal fue la diabetes. Por tal motivo, si nosotros sabemos ya que la diabetes representa cerca del 50% de todos los pacientes que tenemos requiriendo terapia de sustitución renal, pues nosotros lo que tenemos que hacer es que todo paciente inmediatamente se le diagnostica la diabetes. Es importantísimo que así como acude en tensión a donde un oftalmólogo para ver si hay deterioro de la vista, retinopatía diabética, también debe de acudir de primera intención a donde el nefrólogo. Ese nefrólogo se va a encargar de realizarle una pesquisa, unos análisis que todos conocen, la mayoría de los pacientes diabéticos han ido donde buenos médicos conocen, la determinación de 24 horas, que no es percibido examen de orina. El paciente reporta el examen, tiene más de 30 miligramos de albúmina en orina de 24 horas. Ya eso es un dato. Bien, bueno, lamentamos. Vamos a, doctor Polanco, tenemos una situación de intermitencia en su transmisión. Una situación de intermitencia en su transmisión. No sé si usted pueda reforzar, como hizo en días anteriores, la conexión de su internet para entonces tener una perfección como es todos los lunes. Bien, mientras tanto, continuamos aquí en el estudio, Licho, y verdaderamente este tema que el doctor está tratando hoy día, la insuficiencia renal crónica, es importantísimo. Un dato que él da, de que yo puedo tener mis riñones con una situación negativa, afectada, y no sentir ningún tipo de síntoma. Por eso la importancia, y el doctor Polanco lo reitera día por día, cada vez que está en Periodismo y Sociedad, de los chequeos periódicos con el médico, a manera de supervisión, y mucho más, como él lo ha indicado, que casi el 50% de las personas que tienen diabetes van necesariamente a tratamiento de riñones. O sea que es vital la supervisión médica a manera de prevención, mucho más si usted tiene un padecimiento como es la diabetes o, como el mismo doctor Polanco lo ha dicho, la hipertensión arterial. Bueno, esa es una enfermedad que causa mucho dolor interno, dolor familiar, porque el que sufre el que tiene necesidad de una diálisis,
que es el resultado de prolongar la vida para aquellos que tienen insuficiencia renal crónica. Tienen no solo un problema emocional, sino que tienen un problema que tiene que aumentar el tiempo de manera considerable en esa persona. Esa persona ve limitadas sus funciones vitales, su rutina saludable de vida, tiene pendiente que ya no es con la misma fortaleza con la que trabaja, sino también que hay un gasto exagerado, excesivo, porque una diálisis le sale a cada persona, una sola, tengo entendido, con un presupuesto de cerca de 5,000 pesos, una. Y ya cuando una persona tiene que dializarse mínimamente 3 veces a la semana, usted está hablando que esa persona no solo son los 5,000 pesos que cuesta lo que es la diálisis en la mayor parte de las veces, sino también cuánto cuesta el de estar movilizándose, el tener que trasladarse de un sitio a otro y las personas que deben acompañarlo. Cuando el doctor regrese, yo me gustaría recabar la opinión suya porque noto como que hay ahora mismo un mayor interés en la salud pública, en términos del Estado, de que hay que montar mayor cantidad de salas, hay que preparar mayor cantidad de salas para dializar en distintos hospitales. Aquí son muy pocos las provincias, muy pocas que tienen salas de hidratación, de diálisis, y el sector privado como que dice, se ceba con esa trágica situación de los pacientes. Es decir, el pobre al que hay que dializarlo es una persona que por falta de recursos, por falta de apoyo circunstancial, emocional, de su entorno, de sus familiares, como fue por falta de comprensión de la necesidad de atenderse los riñones, ese es un paciente que en general de los casos muere corto, muere rápido. El que tiene mucho dinero no, yo conozco mucha gente que tienen 10 años y se están dializando, pero son gente con mucho dinero. Y conozco otras personas que, aunque tienen dinero, fallecen. Se decía que el periodo de supervivencia de una persona después de realizar era 5 años. Ya el doctor nos ha demostrado que no, que una persona puede vivir decenas de años dializándose. Pero repito, eso le cuesta, es muy costoso. Para el Estado es costoso. Y ahora, yo no sé si con esta voluntad que ha expresado el presidente Luis Abinader de aumentar a 2 millones de pesos la cobertura para las enfermedades catastróficas, eso lo incluye. Pero una enfermedad catastrófica yo pienso que es la diabetes, que es gran parte de la que origina la diálisis en esa parte. O sea que es una situación difícil que las personas pueden tener ahí. Todavía no tenemos al doctor. Estamos haciendo el esfuerzo para aumentar recobrar la transmisión, la conexión con el doctor, pero es sumamente difícil. Los riñones es un órgano vital, porque los riñones es como el filtro del cuerpo. Los riñones es el órgano que tiene que ver con la purificación de las sustancias. Por eso en la orina se expresa la deficiencia y la salud de un riñón o de los riñones de una persona. Los riñones tienen que estar en excelentes condiciones
para poder realizar su trabajo con eficiencia, con calidad, porque de no hacerlo, entonces estas enfermedades, porque esa contaminación, esa impureza con la que circulan la sangre, los organismos, entonces eso se riega todo el cuerpo, así dicen en el campo, se riega, y al regar se contamina todo, y de ahí viene la hinchazón, de ahí viene el hígado, ahí viene todo. No, y como tú dices, el riñón es el filtro de toda sustancia que administra y suministra el organismo humano, y la única manera de mantener esos riñones en funcionamiento adecuado es con el proceso de diálisis, que es tan cruento por todo lo que implica. Y para salir de diálisis, la única solución es el trasplante renal. Aquí en República Dominicana usualmente se hace trasplante renal, pero está el inconveniente de la necesidad de que haya un donante compatible con la persona que necesita pues el riñón. Y luego, cuando se logra esto, que ya la persona puede recibir un riñón trasplantado, también, igual que con la diálisis, son decenas los años que una persona dando un buen trato a ese riñón que ingresa a su organismo, pues permanece sin mayores inconvenientes, con dietas específicas y con un protocolo adecuado, porque es un órgano nuevo que ha sido ingresado al organismo. Es más difícil el trasplante que la diálisis. Y si la diálisis es difícil, el trasplante es difícil por la carencia de una cantidad importante de donantes, porque es posible que tú tengas una persona que esté dispuesta a donarte un riñón. Sin embargo, cuando se hacen las pruebas, no resulta compatible. Otras veces no aparece sencillamente el donante, pero la práctica en sí, la mecánica de hacer trasplantes en República Dominicana está bastante avanzada. Nos dice Elton que ya tenemos al doctor Alfredo Polanco nueva vez en otra área con nueva conexión, así que el momento es suyo, doctor Polanco. Bien, disculpando con las interferencias, pero estamos precisamente en un centro de salud y la conexión no es bastante buena, pues nosotros como médicos tenemos muchas veces que acudir a resolver emergencias, sobre todo de insuficiencia renal. Ahora mismo tenemos un paciente que es diabético y tiene una insuficiencia renal crónica y tenemos que colocarle un catéter de diálisis. Precisamente de eso es que vamos a conversar. La insuficiencia renal Polanco, crónica. Doctor, Sí. mire, Sí. antes de que usted amplíe su explicación, cuando usted hablaba de las prevenciones y los motivos que causaban afectación directa al riñón, usted mencionó los medicamentos antiinflamatorios. ¿Qué tan frecuente es usar medicamentos antiinflamatorios y cuáles son las características de estos medicamentos para que le cause daño al riñón en un uso que usted ha indicado extendido, continuo de estos medicamentos? En los antiinflamatorios, aquí tenemos el ibuprofen, el diclofenac, naproxen, todos esos medicamentos que se utilizan, sobre todo para la artritis, que utilizamos para los dolores de cabeza, para los dolores musculares, todos los medicamentos utilizados de manera indiscriminada podrían conllevar a un daño renal, pues estos medicamentos van a disminuir la producción de una sustancia que es necesaria para los riñones, que provoca una vasodilatación renal. Entonces, si utilizamos de manera indiscriminada los antiinflamatorios, van a disminuir la producción de una sustancia llamada prostaglandina. Esa prostaglandina es necesaria para que el riñón tenga un flujo sanguíneo adecuado. Si utilizamos antiinflamatorios de manera frecuente,
se disminuirá el flujo sanguíneo y el paciente puede conllevar a insuficiencia renal crónica. De hecho, en la década de los 90, de los 80, los antiinflamatorios representaban el 23% de las causas de insuficiencia renal crónica. Hubo unos antiinflamatorios que eran bastante dañinos y fueron retirados del mercado, denominados las derivados de las fenotiacinas. Actualmente no es ya tan frecuente, pero sí en pacientes con desconocimiento, pacientes deshidratados, pacientes ancianos, conllevan con frecuencia a insuficiencia renal crónica, sobre todo si esto se asocia a una enfermedad renal que el paciente tenga previamente. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos que ya tienen un deterioro importante de la función renal. Cuando estos pacientes utilizan estos antiinflamatorios de manera indiscriminada, pueden conllevar a tener una insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dijimos anteriormente, como la mayoría de los pacientes que desarrollan insuficiencia renal crónica es por la diabetes o por la hipertensión, todos los pacientes diabéticos, todos los pacientes hipertensos, todos los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, son pacientes que deben de ser evaluados por lo menos una vez al año con ese médico nefrólogo. El nefrólogo le va a indicar los estudios pertinentes y él va a determinar si usted tiene algún grado de afectación renal. Entonces, podemos nosotros, sobre todo ese paciente que está presentando, por ejemplo, albúmina en la orina, proteinuria, nosotros podemos indicarle unos medicamentos que van a disminuir la eliminación de proteinuria, de proteína por la orina. Y por tanto, nosotros vamos a retrasar la llegada de ese paciente a necesitar tratamiento de diálisis. Y en muchos casos, incluso, muchos de esos pacientes no van a llegar a una insuficiencia renal crónica definitiva. Ahora bien, cuando tenemos a un paciente que está extremadamente edematizado, que está hinchado, que nosotros le hacemos los análisis y que reportan una creatinina alta, que reportan un potasio alto, que el paciente está como un globo, que está muy edematizado, ya ese paciente, la alternativa que tenemos son la terapia de diálisis. Ese paciente que nosotros le decimos que tiene que dializarse, generalmente el paciente no acepta esa condición. El paciente generalmente dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me están indicando diálisis si yo no tengo ninguna sintomatología importante muchas veces? Simplemente que me estoy hinchando y yo pienso que es del corazón. Entonces, cuando le hacemos los análisis que indicamos que ese paciente necesita diálisis, pues ya nosotros debemos de prepararlo o programarlo para una terapia de sustitución renal, que es la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. ¿Qué ocurre? Que cuando le decimos a ese paciente que necesita diálisis, de primera intención el paciente no lo acepta. El paciente no acepta que tiene que dializarse. Como no lo acepta, pues ese paciente lamentablemente ocurre un deterioro importantísimo de la función renal y cuando ya vamos a dializarlo, es una diálisis de emergencia. Tenemos que colocarle un catéter de diálisis y ahí el paciente tiene o podría tener más complicaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros preparamos a un paciente previamente que le hacemos una cirugía en el brazo, una fístula arteriovenosa, donde el paciente puede dializarse por ahí, a que nosotros tengamos que colocarle un catéter de diálisis. Entonces, por eso nosotros hablamos muy bien con nuestros pacientes, tratamos de explicarles que deben de prepararse tempranamente para recibir diálisis. Los pacientes que lo aceptan de primera intención tienen un excelente pronóstico. Ahora, ¿qué ocurre? Que el paciente cree, o muchos pacientes, en el argot popular se dice que diálisis es muerte, y nosotros los nefrólogos decimos todo lo contrario. Diálisis
es vida. ¿Por qué es vida? Porque nosotros no tenemos una máquina para los pacientes que tienen hepatopatía crónica, para los pacientes que se le dañó completamente el corazón. Los pacientes que tienen diálisis, que necesitan diálisis, que tienen insuficiencia renal crónica, tenemos un riñón artificial que podemos conectar a ese paciente durante 4 horas, 3 veces por semana, y ese paciente puede vivir 5 años, 10 años, 15 años, 20 años o más dializándose. Pero ¿cuál es la otra ventaja que tenemos con ese paciente? Que ese paciente, además de que se está dializando, puede prepararse para recibir un trasplante. Ustedes estaban conversando hace un momentito de lo que es el trasplante. Lamentablemente, en nuestro país, República Dominicana, tenemos poca cultura del trasplante. Sin embargo, un paciente trasplantado es un paciente que puede vivir toda una vida con calidad, o sea, calidad de vida, que eso es lo más importante en cualquier enfermedad, durante 5, 10, 15, 20 años, 25 años, 30 años. O sea que un paciente trasplantado puede vivir toda una vida. Hoy precisamente, día 1 de agosto, tengo a un paciente que cumple 21 años de trasplantado. Es un paciente que nosotros lo trasplantamos donde su hermano gemelo le donó un riñón. Y ese paciente no utiliza ningún tipo de medicamento porque eran 100% compatibles. O sea, una compatibilidad 100%. Y es como ellos me estaban mostrando. Doctor, sí. Y los dos han vivido ese tiempo en normalidad. Correctamente, los dos. ¿Por qué? Porque el que le donó, el donante, no es un paciente enfermo. Entonces, el que estaba enfermo hace 21, 22 años, que duró en diálisis 1 año, tenía una insuficiencia renal crónica por una enfermedad glomerular, pues tenía la ventaja de que tenía un hermano gemelo idéntico, le donó su riñón, como fue un gemelo idéntico y hay 100% de compatibilidad, pues los dos están perfectamente vivos y sin, como ellos me dicen, no estamos usando ni siquiera una aspirina. ¿Por qué? Porque compartían todos los genes. Entonces, es una ventaja para los pacientes el trasplante renal. Pero, ¿cómo usted puede prepararse para recibir un riñón trasplantado? Si usted se está dializando, claro que sí. ¿Por qué? Porque en la diálisis, como quiera que sea, te va a eliminar todos los tóxicos. Podemos preparar 100% al paciente en lo que aparezca el riñón, cuando apareció el riñón, que puede ser un familiar que te done, pero aquí en República Dominicana inclusive no habría la necesidad de donantes vivos relacionados por la gran cantidad de posibles donantes que se pierden todos los días en los hospitales, producto ¿de qué? De los accidentes de tránsito. O sea, cada paciente que fallece en un accidente de tránsito, que antes de fallecer es llevado a un hospital y que presenta muerte cerebral, muerte encefálica, ese paciente es un posible candidato. ¿Para qué? Para que 2 pacientes que están en diálisis reciban cada uno un riñón. O sea que con un solo paciente podríamos sacar a 2 de una insuficiencia o de la diálisis. Doctor, Entonces, un resumen para no llegar a la diálisis y al trasplante necesario. Un resumen. Sí, un consejo final que resuma las medidas preventivas que podemos tener. Sí, es importante eso. O sea, lo importante de todo esto es usted no tener que llegar. Pero a nosotros los nefrólogos no nos gusta decir que el que llegó ya es una maldición. O no, para nada. Nosotros suavemente, tranquilamente le decimos a los pacientes diabéticos que tienen proteinuria o que tienen la creatinina alta, le decimos los medicamentos que debe de utilizar. Primero, control estricto de la diabetes. ¿Por qué? Porque se sabe que la diabetes es la principal causa de insuficiencia renal crónica en el mundo. Control estricto de la presión. La presión
es un factor de progresión muy importante de enfermedad renal crónica. Y control de la proteinuria. O sea, ese paciente, mientras más proteína está eliminando, por ejemplo, la semana pasada, el jueves, tuve un paciente que estaba eliminando 4.000 miligramos de proteína en orina de 24 horas, cuando lo normal es que un paciente no elimine más de 150 miligramos. Está eliminando 4.000 miligramos. ¿Qué implica eso? Que ese paciente, lamentablemente, si no lleva un tratamiento adecuado, es un paciente que en los próximos años va a estar en diálisis. ¿Pero qué sucede? Que es un paciente, lamentablemente, muy desordenado. El paciente, como no le duele nada, el paciente lo coge muy suave y dice, sí, no hay problema, doctor, yo voy a controlarme. Pero nosotros sabemos en sí que como a ese paciente no le está doliendo nada, lamentablemente, porque por eso el dolor es un mecanismo de defensa, es un aviso de que algo anda mal. Si a usted no le duele nada, usted cree que todo anda bien. Y ese es el problema con los riñones. Generalmente usted puede tener un deterioro importante de sus riñones y tener escasa sintomatología. Y cuando le presentan la diálisis, generalmente por eso el paciente la rechaza. Por eso, en República Dominicana, la alta mortalidad de los pacientes con insuficiencia renal crónica. ¿Alguna pregunta, Licho y Gregor? Mire, ya que usted prácticamente se marcha de su segmento, ¿hay más mujeres o más hombres en diálisis? Generalmente en una unidad de diálisis vamos a encontrar a más hombres. Por ejemplo, ahora mismo en el Hospital de la Diabetes, que es donde estamos, de los 12 pacientes que están recibiendo tratamiento de sustitución renal, o sea, diálisis, hay 7 hombres y 5 mujeres. Generalmente, casi siempre usted va a encontrar que el 70% de los casos que están dializándose son hombres. Posiblemente el hombre sea más descuidado en el sentido de que va menos al médico, la mujer se chequea más, el hombre no utiliza tanto una actitud preventiva y por eso lamentablemente pensamos que es una de las causas por las cuales encontremos más hombres en diálisis que mujeres. Ok. Eso quiere decir que las mujeres o violan más las reglas, son más preventivas o algo hacen ahí, porque no puede ser algo solo están haciendo las mujeres. Así es. Sí, doctor, gracias. Gracias. Sabemos que usted tiene varios pacientes que le esperan ahí. Como siempre, nos robamos unos minutos. Pero gracias por esta gran cátedra que usted nos da cada día aquí en este Periodismo y Sociedad de los lunes. Bueno, y pedimos disculpas por la transmisión. No siempre se transmite en el mismo lugar y tenemos siempre algunas ocasiones de emergencia. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias, doctor. Hasta entonces, doctor.